Bienvenidos hermanos, bienvenidos a la escuela dominical de esta su iglesia Cristo Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27 WK13 en la primera sección de la urbanización Santa Juanita. Son nuestros pastores Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Bienvenido, pastor. Mi nombre es Carmen Aponte, capellana Carmen Aponte. Así que estaremos hoy en la lección número 10 de esta escuela bíblica dominical. Recordando que estamos en la unidad 2, en mujeres piadosas en las escrituras. Y hoy vamos a estar con Noemí. La clase anterior fue de Débora, ¿verdad? Y la anterior fue de Sara. Y la próxima, estos domingos van a ser todos espectaculares, con estos mensajes y este propósito de Dios en cada una de estas mujeres, ¿verdad? Y viendo cómo ellas aportaron a que ese plan del Señor se cumpliera y se llevara a cabo. Así que, comenzando, vamos a orar. Vamos a pedirle al hermano Andrés que ore por esta clase. Gracias, Señor, por este día, Señor, este domingo. Sé tú con nosotros en el día de hoy, Señor. Cuida nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a quitar toda distracción, Señor, que haya en este momento, para que tu palabra llegue con facilidad, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor. Y que podamos siempre ponerla en práctica, que es lo más importante, vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Padre, por esta bendición, esta oportunidad de llevar tu palabra. Los textos de estudio para hoy vamos a estar contemplando los libros de Ruth desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Así que lo podemos ir buscando y tenerlos por ahí, ¿verdad? Para tenerlos accesibles, tenerlos a la mano. La verdad central de este estudio: Dios obra soberanamente en nuestras vidas a través de todas las circunstancias, de todas, porque está perdiendo. El versículo clave de esta lección está en Ruth capítulo 4, el versículo es el 14. Y lee como sigue: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El libro de Ruth se ha considerado una de las mejores historias jamás escritas. Comienza con las dificultades que pasó ella y las chicas que fueron con ella, ¿verdad? Su familia, las pérdidas, y termina con alegría y esperanza. Esto muestra cómo Dios obra a través de los acontecimientos para cumplir su promesa de redención. Noemí era esposa de Elimelech, ¿verdad? Y era la suegra de Ruth. Ruth estaba casada con uno de los hijos de Noemí. Ellos vivían en Jerusalén, lugar donde ocurrió, había una hambruna, había una escasez, y ellos se mueven a Moab, se mudan a Moab buscando de lo que no tenían, de lo que no estaban teniendo por la hambruna y las necesidades que se estaban estaban ocurriendo en su lugar de origen. Tenemos que recordar que Noemí vivió en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Un tiempo donde había desorden, donde, como se dice en Jueces capítulo 21, versículo 25, tiempos en donde cada uno hacía lo que le parecía. Era un tiempo de desorden, ¿verdad? Pero Noemí y su esposo Elimelech vivían en Belén,
durante todo ese tiempo, y como les dije, hubo esa hambre, se mudaron con los 2 hijos que tenían a Moab. Su lucha por cuidar de la familia, de su familia ante la hambruna, lo llevó a enfrentar una verdad difícil de comprender en sus mentes. Ellos tenían que mudarse a Moab, un lugar de idolatría. Debió parecerle bastante desafiante a ellos dos, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6. Quien lo tenga, diga amén. Amén. Diana, la hermana Diana. Sí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre del varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y sus nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, extranjeros de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Entonces se muda Noemí con su esposo y sus 2 hijos a Moab, una tierra de idolatría. Allí ellos conocen a las chicas, ¿verdad? A Ruth y a Olaf. Se casan con ella. ¿Y qué pasa? Muere Elimelech. Y no pasan 10 años cuando mueren los 2 hijos también de ella. Perdió a su familia de sangre, ¿verdad? Su esposo y sus 2 hijos. Se queda ella, Ruth y Olaf. Tremenda situación, ¿verdad? Pensemos qué pudo haber pasado por la mente de Noemí. ¿Qué pudo haber pasado por su mente en ese momento de pérdida tras pérdida, golpe tras golpe? Desesperanza. ¿Qué pensás? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en medio de una situación como esa? La vivimos. Y tenemos que recordar que la pérdida no es solamente la muerte de un familiar, puede ser una pérdida de empleo, de una mascota, de un amigo, una amistad que se rompe, una relación que se rompe. Así que no estamos hablando en el caso de Noemí, pues ella tuvo ahí 3 pérdidas corridas. Primero su esposo y luego sus 2 hijos en un lapso de 10 años. Olaf es Orfa, el nombre de la otra Noemí. Olaf es de la película. Olaf es de la película, es Orfa. Es que como yo no veo mucha televisión, como que se me mezclan. Bueno, pero ahí vamos. Pasa a ser Noemí la cabeza de la familia. Como viudas en la antigua sociedad patriarcal, Noemí, Ruth y Orfa tenían pocas oportunidades de mantenerse por sí mismas. Dependían de la bondad de los demás.
Imagínese la desesperación de Noemí al experimentar todas estas pérdidas y adicionar a eso encontrarse en una situación donde posiblemente no iban a poder valerse por sí misma para sustentarse, ¿verdad? Pero ¿en quién confiaba Noemí? En Dios. Noemí se entera que la hambruna en Judá había desaparecido y decide regresar. Decide regresar a lo que fue su hogar en Belén. Vamos a continuar leyendo en el mismo capítulo 1 de Ruth, los versículos del 18 al 21. El que lo tenga, díganme. Del 18 al 21. Capítulo, con el permiso, capítulo 1 de Ruth, 18 al 21. Y viendo Noemí que estaba tan dispuesta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decían: no está Noemí. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque es grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena pero Jehová me ha resuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Amén. Amén. Antes de Noemí emprender de regreso su viaje a Belén, ya ella estaba decidida a regresar a Belén. Resulta que ella trató, ¿verdad? Ella habló con Orfa y con Ruth y les dijo: regresen con sus familias. Orfa decidió quedarse con su familia, pero Ruth le dijo: no, yo voy a seguir contigo. Ruth le dice, y lo vemos en el versículo 16, no me ruegues que te deje. En el mismo capítulo 1, en el versículo 16, Ruth le dice a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Cuando llegaron, Orfa se fue con la familia, se va Ruth con Noemí. Cuando llegaron fueron recibidas amigablemente, ¿verdad? Las personas la reconocieron a Noemí y la recibieron con mucho cariño. Noemí les dice: no me llamen Noemí, me van a llamar Mara. Mara significa amargura, ¿verdad? Lo dice en el versículo 20. En lugar de creer que había sido víctima del azar, Noemí citó a Dios como la fuente de su sufrimiento, usando los nombres Todopoderoso, Shaddai, y Jehová, el Señor, 2 veces cada uno en los versículos 20 y 21. Su lamento reconocía su dolor y el supremo señorío de Dios. El duelo es la respuesta correcta a la pérdida. La lista de pérdidas que podemos experimentar puede ser interminable. Como les dije ahorita: empleo, salud, relaciones, familia, muerte. Así que, ¿verdad? Quiero que vayamos viendo, nos vayamos viendo en el escenario de lo que estaba pasando Noemí y cómo ella enfrentó la situación. Ella no protestó. No, en ningún momento la palabra dice que ella estaba refunfuñando, protestando, ¿verdad? Ella estaba aceptando lo que estaba pasando. Continuemos con la providencia
en la vida de Noemí. Vamos al capítulo 2 ahora, versículos del 17 al 23. Vamos al capítulo 2 de Ruth. Hermano que está en Facebook, estamos buscando el capítulo 2 de Ruth. Y aquí vamos a leer algunos versículos también. Vamos a comenzar leyendo del 17 al 23. El que lo tenga, diga amén. 17 al 23. Amén. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido. Y fue como un efa de cebada, y lo tomó, y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciado, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criados hasta que haya acabado toda mi siega. Hasta el 23. Hasta el 23. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criados y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Amén. Vamos a pensar en todas las formas en que hemos visto hasta este momento de la historia cómo el Señor le proveyó a Noemí. Primero, hubo hambruna en Judá. Va ella a un lugar donde había de todo menos orden, que era en Moab. Allí ella encontró provisión, ¿verdad?, para su familia. Pero allí pierde a su esposo y a sus hijos. Entonces el Señor termina la hambruna en Judá y ella regresa, ¿verdad? Ella se entera y regresa a Belén, porque ya ahí podía volver a encontrar en su hogar provisión y todo. Es interesante porque a lo mejor no lo habíamos visto de esta manera. El cuidado de Dios hacia ella fue inquebrantable y el amor de ella hacia él también. Igual que la relación de Ruth con Noemí se fue fortaleciendo, ¿verdad? Esa fidelidad que Ruth le mostró en todo momento. La protegió en el viaje de regreso a Belén. Imagínense todas las cosas que pudo haber pasado por esos 6 o 7 días que duró la travesía, que ¿verdad?, los estudiosos dicen que pudo haber durado en un camino difícil para hombres. Imagínense para 2 mujeres solas, que le pudo haber pasado muchas cosas en el trayecto. Así que debemos seguir pensando y viendo en todas las bondades y todo el amor y la protección del Señor hacia ellas, como mismo la tiene con nosotros, aún nosotros perdiendo y dejando de tener lo que queremos tener. Noemí conocía y confiaba en la ley de Dios, que ordenaba a los terratenientes a no cegar hasta los límites los campos. Eso lo que quiere decir es que ellos, tú tenías una tierra, vos tenías ese, ¿verdad?, era el terrateniente, sembraban, pero no podían recoger todo, siempre dejaban algo para que los pobres y los necesitados pudieran ir a recoger
cebada, trigo y pudieran alimentar a su familia. Dejando ese grano para los pobres. Esto lo podemos encontrar, esta descripción completa de cómo era que las instrucciones del Señor con relación a los terrenos, a las tierras, la pueden encontrar en Levítico. Cuando Ruth explicó cuando Ruth le explica a Noemí dónde ella había recogido la cebada, el trigo, los granos, Noemí bendijo a Boz y luego le dijo que Boz era un familiar de Elimelech. O sea que terminaba siendo él teniendo una relación con el que fue esposo de Noemí. En otro de los giros de esta trama hace que esta historia de Ruth sea una cautivante. Noemí le explica que Boz era uno de los parientes cercanos de Elimelech y él era uno de los que podía redimirla. En ese entonces, que lo vamos a ver más adelante, la ley decía que le correspondía a un pariente encargarse de la viuda, comprar todo lo que ella recuperar todo lo que ella había perdido, si había perdido algo, casarse con ella y tener un hijo. Y eso tiene un propósito. Eso tenía un propósito en el plan del Señor. Se le conocía como pariente redentor. Ese era el deber de ese pariente con su familia. Al comprender las implicaciones de la relación entre pariente y redentor, Noemí animó a Ruth a seguir trabajando en los campos de Boz durante la cosecha de cebada de primavera y la cosecha de trigo a principios de verano. Y de esa manera ella tenía seguro, iban a tener seguro, ¿verdad? Techo. Ya tenía techo porque ya había regresado a su hogar y entonces también tenía la manera de alimentarse. El Señor sigue proveyendo, dando provisión en la vida de ella. Vamos a continuar. Noemí participa en el plan de Dios. Vamos al capítulo 3 de Ruth. Al capítulo 3 vamos a tomar en consideración ahora los versículos 1 al 5 y 16 al 18. Capítulo 3. Quien lo tenga, dígame los primeros versículos del 1 al 5. Y le dijo a su suegra Noemí: hija mía, no te tengo que buscar descanso que te sea bueno. ¿No es Boz nuestro pariente con cuyas piedras tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la palma de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acostare, preparará tu lugar donde él se acostare, e irás, y descubrirás los pies y te acostarás allí, y te irás allá a hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandares. Vamos a continuar, hermano, los versículos del 16 al 18. Así que vino a su suegra, esta le dijo: ¿qué es pues, hija mía? Y le declaró ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: para que no me vaya vacía a tu suegra. Entonces ella dijo: reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no reposará hasta que hoy concluya el negocio. Amén. Cuánto amó Dios y cuidó a Noemí, y a su vez cuánto amó y cuidó Noemí a las personas que Dios había puesto en su vida, a pesar de su dolor, a pesar de su pérdida. En el capítulo 1, desinteresadamente les dio la libertad
a sus nueras, ¿verdad? Eso fue un gesto de amor, para que regresaran a la tierra de los suyos y formaran sus propias familias. En el capítulo 2 vemos a una Noemí que después de que Ruth insiste en viajar a Belén con ella le aconsejó las costumbres de su nuevo hogar, enseñándole sin duda cómo servir al único Dios verdadero. Y en el capítulo 3 ahora vamos a estar viendo cómo Noemí reconoció el plan de Dios y dejó a un lado su propio dolor para ayudar a unir a Ruth y Boaz. Después de que Ruth había estado espigando en los campos de Boaz por algún tiempo, Noemí le dijo: no he de buscar hogar para ti y para que te vaya bien. Noemí buscaría descanso para Ruth, para que le fuera bien. Pensó en el bienestar de Ruth, ¿verdad? Y ya reconocía cuánto Ruth se había esforzado por ambas, ¿verdad? Se había esforzado en ir a esos campos a recoger trigo, a recoger cebada, y se había sometido y había sido fiel también al Señor. Así como un pacto con su pariente redentor traería la paz a la vida tumultuosa de las mujeres, Dios ha proporcionado descanso para nosotros y para todos los que creen en Jesús, nuestro Redentor. Noemí le dio a Ruth instrucciones detalladas de lo que debía hacer para que Boaz entendiera que ella estaba disponible para casarse. Boaz llamó a Ruth mujer virtuosa y protegió su reputación. La protegió, la cuidó y comprendió que debía cumplir, ¿verdad? Aceptó cumplir con la ley de Dios al respecto. Ya sea que Ruth entendiera o no el plan de Noemí, confió en la dirección y en el conocimiento de las costumbres israelitas de su suegra y respondió: haré lo que tú me mandes. En medio de su dolor, pérdida y necesidad, Noemí y Ruth encontraron consuelo y propósito en su relación. Se brindaron apoyo fiel y mutuo. Su historia nos desafía a amar activamente a otras personas, sin importar el dolor que estemos experimentando en el momento. O sea, abandonar el yo. Es abandonar el yo y pensar en el que está al lado mío. Dios sana nuestros corazones cuando permitimos que su amor fluya a través de nosotros hacia los demás. En varias ocasiones hemos hablado de que el amor que Dios me da, lo que Dios me da, no es para que yo me quede con eso. Es para que yo lo irradie, lo refleje a los demás. Vamos a hacer, ¿verdad?, esa introspección a la que yo siempre lo quiero provocar el que vayamos, que lo llevemos a nuestra vida, a nuestro diario. Boaz se había despertado y encontró a Ruth a sus pies. Ella le pidió: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Se lo dijo claramente. Ese es el equivalente a una proposición de matrimonio. Le dijo: yo estoy aquí y estoy dispuesta. Boaz bendijo a Ruth y aceptó seguir el protocolo adecuado para ofrecerle protección. No solo eso, él la acepta y le da provisión, le da de lo que él tiene, en lo que él iba, y resolvía las situaciones para que se pudiera dar el matrimonio. No vayas a tu suegra con las manos vacías, lo dice el capítulo 3 en el versículo 17. Y le dio una gran porción de cebada. Esto la sustentaría mientras él hacía los arreglos matrimoniales necesarios. Noemí le aseguró a Ruth que él no descansaría hasta que resolviera el asunto. Cómo el cuidado y el amor de Noemí por Ruth las ayudaron a superar su dolor.
¿Cómo ustedes piensan que el amor que había entre ellas las ayudó a superar el dolor, la adversidad, las situaciones difíciles que estaban viviendo? Ese apoyo, ¿no? Se da una para la otra. El hermano Andrés habla de apoyo. Noeli, ¿cómo tú crees que el amor que ellas se tenían las ayudó a superar las situaciones difíciles que estaban enfrentando? Reflejando el verdadero amor, porque el amor que está en el mundo es bien diferente al verdadero amor, y el verdadero amor, como dice la palabra, no espera nada a cambio, no busca lo suyo. Noemí no buscó lo suyo, ella buscó que Ruth pudiera seguir adelante. Y al ella dar amor sin condición, si se le puede decir así, sin la condición, ella no estaba esperando nada a cambio, pero recibió bendición. Es el amor del Señor el que básicamente la sacó de ese sufrimiento. El reflejo del amor del Señor en ella. Okay. ¿Alguien más que quiera aportar algo? La pastora Wanda. Hasta el momento tenemos amor verdadero, el amor de Dios, el apoyo. A veces cuando alguien está pasando un duelo, muchas personas se preguntan, ¿y qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Simplemente estar con la persona ahí, preguntarle cómo está, brindarle ayuda en una necesidad que tiene, dejarla llorar, porque es necesario llorar ese duelo para sanar ese dolor. Y simplemente eso, estar ahí, dejarle saber, estoy aquí para acompañarte. Compañía. Pastora Lourdes, ¿quieres aportar? Lo vi, no había levantado la mano, pero sé que querías hablar. Dios bendiga. Amén. Bien. Recordemos que ellas, las dos tuvieron las mismas pérdidas. O sea, una perdió a su hijo, y a su esposo, a sus dos hijos y a su esposo. Pero la otra perdió su cuñado, su esposo y su suegro. O sea que ellas vinieron como a tener consuelo una con la otra por el mismo duelo. Y eso la hacía que se unieran más. La decisión de Noemí de seguir A Noemí. a Noemí, tiene que ver mucho con amor, porque ellas en el momento ese en que estaban desconsoladas las dos, se dieron apoyo una a la otra, el amor, ¿verdad?, que debemos de dar. Amén. Yo lo vi desde el punto de vista de la compañía, el amor, el apoyo, el estar una al lado de la otra. Y también vi que Ruth reconocía que el amor que Noemí tenía y el respeto, ¿verdad?, y la fidelidad a Dios, con eso ella se lo iba a poder irradiar. Ruth veía en Noemí un ejemplo. Ruth veía en Noemí a alguien a quien emular. Noemí estuvo todo el tiempo dando testimonio a Ruth. Todo el tiempo se mantuvo dando testimonio. Y ella lo reconoció. Y se dejó guiar también. O sea que en la vida nosotros vamos en un caminar donde todo el tiempo estamos siendo testimonio a otros. Entonces, como yo voy a ver una persona que tiene una necesidad, como yo voy a ver una persona que está pasando un duelo y me voy a quedar tras bastidores con las manos cruzadas, como yo le voy a enseñar a la gente que yo tengo que abandonar mi yo y seguir trabajando para Cristo y ¿verdad?, llevando palabras, si me voy a quedar tras bastidores con las manos cruzadas.
en esa parte, ¿verdad? Pues en todo momento Noemí fue testimonio para Ruth. Continuamos con la... Bueno, claro, y vos, pues, ni hablar de él, ¿verdad? El hombre fue espectacular y cumplió con el propósito del Señor. Dios se acuerda de Noemí. Vamos a estar buscando en el capítulo 4, pero vamos a ir un poquito para atrás al versículo 13 al 17. El que lo tenga, diga amén. Ruth capítulo 4, versículos del 13 al 17. ¿Quién dice amén? Ruth capítulo 4, versículos... ¿Qué? La pastora Lourdes. Del 13 al 17. Palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová dio que concibiera y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado tu alma, y pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Hasta el 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Amén. La esperanza y el gozo restaurados. En este capítulo de la historia de Noemí podemos resumir lo podemos resumir con las palabras que un día escribiría David, bisnieto de Ruth. Así que ya ahí ven parte del plan de Dios. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, y desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y esto será callado. Salmo 30. ¿Verdad? Eso está espectacular. Esto se tenía que dar, y estos siervos del Señor hicieron que su plan siguiera, ¿verdad?, su trayecto. Ellos se dieron a la voluntad. Noemí desde un principio, hambruna, me voy a enfrentar un pueblo que lo que vivía era en desorden, pero su fe no se quebrantó. Pierde a su esposo, pierde a sus hijos, y aún así ella decide regresar porque se entera que ya la hambruna había pasado. Va con la confianza de que el Señor le dará protección. Le provee el pariente para que su nuera tuviese un nuevo esposo y siguiera la descendencia. Que ahí vemos el plan de Dios, ¿verdad? Cuando uno sigue en el plan de Dios, cómo las cosas siguen cayendo, todo sigue cayendo alineado, todo sigue cayendo en orden, todo sigue en el orden que es. Noelia. Yo tengo algo que quiero decir aquí, y es una realidad que vemos. A Ruth se le murió el esposo, A Noemí. A Noemí se le murió el esposo y los hijos. Y ella, lo leímos ahorita, ella dice: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella en su amargura, ¿verdad?, valga la redundancia, del duelo que estaba pasando, ella culpó a que Dios
hizo esto. Y muchas veces lo vemos en el día a día, personas que conocemos que el esposo, la esposa, un familiar cercano, etcétera, pasa por una tremenda enfermedad o la muerte y dice, no, porque el Señor se lo llevó, porque el Señor permitió esto, porque... Entonces culpamos a Dios porque estamos sumergidos en nuestra amargura. Pero vemos como al final el plan del Señor no fue voluntad del Señor que Noemí pasara por tanta amargura. Acuérdate que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Y el Señor viene a dar ¿qué? Vida eterna. El Señor Dios tomó eso que el enemigo quiso hacer, destruir al pueblo, porque ella era parte, esa familia era parte del pueblo de Israel. Tomó esto y lo transformó para la gloria de él, a nivel de que Ruth terminó siendo, que ella no era de Israel, Ruth terminó siendo la bisabuela, right? Am I right? De David. Entonces, ¿es correcto culpar a Dios cuando estas cosas pasan? No, la misma palabra dice que todo lo bueno desciende de lo alto, está en Santiago. No culpemos a Dios cuando las cosas pasan. ¿Por qué? Porque es el enemigo que viene a matar, untar y destruir. Lo que tenemos que hacer es, primero, que ella regresó a Israel. O sea, se puede decir que regresó al Señor. Obedecer al Señor y confiar en Él. Ella confió en las leyes que el Señor le había dado. Correcto. Y vio el resultado. Fue bendición más de lo que ella pudo imaginarse, porque que iba a pensar Noemí que de Ruth y de Boaz iba a salir David, que más adelante iba a salir Jesús. Vamos a comparar esta historia ahora, ¿verdad? Se puede hacer una comparación con la de Job, porque podemos ver cómo Dios restauró su fortuna, como lo hizo con Job, así como con todos los hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Comieron con él pan en su mesa. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita. Estas historias tenían que quedar plasmadas en la Biblia, porque cada una de ellas la podemos traer al aquí y a la hora. La podemos comparar, nos podemos comparar, lo podemos ver como un espejo. Todos hemos pasado situaciones de pérdida, situaciones difíciles, y hemos tenido, ¿verdad?, en ocasiones que uno dice, bueno, Señor, solo tú sabrás cuál es el propósito, a dónde tú me quieres llevar, qué es lo que tú quieres lograr. Así que ahí encontramos un propósito más de por qué existe la Biblia, por qué está la palabra, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Con nuestros ojos puestos en Dios y su amor en nuestro corazón, podemos ser parte de su plan soberano aquí en la tierra. Al igual que Noemí, Ruth, Boaz, podemos ser instrumentos de Dios para cumplir su propósito. Historia redentora de Dios. Vamos a continuar en el capítulo 4. Vamos a leer ahora los versículos del 18 al 22. Ruth capítulo 4, versículos del 18 al 22. El que lo tenga, diga amén. Los hermanos que están en Facebook nos hemos mantenido, ¿verdad? Si se conectaron después más tardecito, hemos estado desde el capítulo 1 de Ruth y vamos por el 4. Y ya con el 4 vamos a terminar, pero les exhorto a que lean este libro completo que está espectacular. 18 al 22 del capítulo 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Buz. Y Buz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí.
Isaí engendró a David. Amén. Esta historia describe bellamente, de una manera espectacular, cómo Dios cuidó, le dio provisión a Noemí ante la pérdida y el dolor. Redimió lo que ella había perdido y renovó su alegría y esperanza. Sin embargo, estos últimos versículos nos muestran el mayor alcance de su plan. A través de la familia de Noemí y Ruth, toda la generación futura serían bendecidas. Pero Ruth termina con un recordatorio de que Dios estaba obrando durante este tiempo, asegurando el futuro de su pueblo. Obed, el amado nieto de Noemí, se convirtió en el abuelo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Lo podemos buscar, ¿verdad?, en Hechos capítulo 13, versículos 22. El único otro lugar donde se menciona a Ruth en toda la escritura es en el libro de Mateo, como parte de la genealogía del Mesías Jesús. El tiempo revelaría que las tribulaciones de Noemí eran parte de una historia mucho más grandiosa, la obra redentora de Dios. Podemos confiar en que Dios nos cuida cuando nos refugiamos bajo sus alas. Eso es lo más que Él desea, que dependamos de Él y de su cuidado, ya sea que estemos afligidos o llenos de gozo. ¿Cómo nosotros podemos ir a las alas del Señor cuando estamos gozosos? Porque uno dice, pero si estoy gozoso, ¿por qué? Porque tengo que ir. No tengo que ir a donde Él cuando necesite. ¿Cómo podemos cuando estamos gozosos, cómo podemos ir a las alas del Señor? ¿Qué instrumento podemos utilizar? Agradecimiento, cántico, adoración, alabanza, entrega, oración, todo lo humillarnos a sus pies en la pérdida y en el gozo. Porque tenemos que dar gracias por todo, por lo que nos da, por lo que nos quita. Qué fácil es cuando, gracias Señor por el trabajo. Hermana Lourdes, micrófono. Vamos a esperar el micrófono. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. O sea, no importa la situación, hemos visto en estos últimos estudios donde vemos que las personas pasan situaciones, es como una esperanza para nosotros saber, ¿verdad?, que después que tengamos a Cristo en nuestro corazón, todo lo demás, ¿verdad?, se puede resolver. Y la palabra dice, en el mundo tendremos aflicción, mas yo he vencido al mundo. O sea, Dios vence todo, no hay nada que no se pueda resolver mientras tengamos al Señor en nuestro corazón. Por eso la gratitud que tengamos hacia Él debe de ser en la escasez y en la bonanza. Y vemos la provisión de Dios en todo el tiempo. Sí. Recordando, ahora que hablas de los estudios anteriores, recordando el estudio pasado, Débora y Barak, cuando estaban en el monte Tabor, y allá abajo en el valle estaba Sísara con su super ejército, super armado, super preparado, y allá arriba ellos sabían que lo que ellos tenían, ese Dios que los había enviado allí, no los había enviado para perder, no los envió allí sin la protección que ellos necesitaban. ¿Quién iba a pelear esa batalla por ellos? Al frente iba Dios. Al frente iba Dios. Así que estamos todos de acuerdo en que aún en la necesidad, en la escasez y en el tiempo de gozo, de bonanza, pues también tenemos que dar gracias y también tenemos que ir a las alas del Señor, siempre contar con Él y siempre reconocer que las cosas no son por nuestras fuerzas. La gloria es para ¿quién? Para Dios. Dios nos llama
amar a quienes nos aman, a trabajar arduamente y a depender plenamente de Él. Al mostrar su amor inefable, nuestra vida bendecirá a otros y sus propósitos se cumplirán. Hemos hablado en muchas ocasiones también, y lo dije ahorita, que lo que el Señor me da no es para que yo me quede con eso, porque es que eso yo lo voy a irradiar. Si es amor, lo voy a irradiar a los demás. Si el Señor me bendice con provisión, pues en un momento dado yo debo hacer lo mismo, ¿verdad? Retribuir, esa es la manera de uno ser agradecido. ¿Amén? Ministerio en acción, ¿qué debemos hacer? Vamos a leer el libro de Ruth. Vamos a leer ese libro y vamos a encontrar, leámoslo en nuestra intimidad, en nuestro lugar de lectura. Vamos a leer ese libro, que el Espíritu Santo nos va a reflejar muchas otras cosas. El espíritu de generosidad de voz, debemos, ¿verdad?, tenerlo presente, como les había dicho, de cuán importante fue voz. Y nosotros debemos tener un espíritu similar, ¿verdad? Dejar que la ley de Dios, lo que Dios establece, se cumpla. Y nosotros ser parte de eso. Si nosotros estamos dentro de ese plan, ayudar para que ese plan se cumpla. Ore por alguien en su vida que esté afligido. Como le dije, no se cruce de manos. Si usted identifica una persona que tiene necesidad, que tiene pérdida, no esté tras bastidores. Y si usted no sabe qué decirle, simplemente siéntese al lado y dígale: estoy aquí. El Señor está con nosotros. El Señor está contigo y no te va a abandonar. Así que esto es todo por la clase de hoy. Agradecida de la atención de los presentes vía Facebook. Dios les bendiga. Espero que pronto puedan estar aquí con nosotros, que se acerquen y vivan esta maravillosa experiencia de estar aquí presentes. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.